Se incorpora el politólogo Andrés Ballesteros. Buenos días. Buenos días, Nacho. Muchas gracias. Bueno, pues parece que se sigue el guión. El Partido Popular pide explicaciones al Gobierno central, a Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez, y Pedro Sánchez responde pidiendo la dimisión de Ayuso. Sí, el guión del debate de esta sesión de control del Gobierno, bueno, pues ha empezado esta sesión como creo que todo el mundo podía esperar después de las anteriores sesiones, tanto en el Senado de ayer, por ejemplo, como en el Congreso también de la semana pasada, en la que, bueno, pues la tensión es latente y además no deja lugar a preliminares, ¿no? Directamente estamos en ese juego del y tú más, que, bueno, quizá para la población general, pues es algo bastante, bueno, esclarecedor de la situación política actual del país, pero que también para los analistas como nosotros pues es hasta bastante cómico a veces. Bien, vamos a escuchar, si le parece, también la pregunta de la diputada Miriam Nogueras, que le pregunta al presidente del Gobierno ¿qué opinión tiene el Gobierno sobre la situación política en Cataluña? Me imagino pues que tendrá en cuenta que hay una convocatoria dentro de unos meses, el día 12 de mayo, de elecciones autonómicas. Si le parece, le escuchamos. Es lo que está haciendo el Gobierno de España de 6 años a esta parte, y espero que el próximo 12 de mayo, pues precisamente los ciudadanos en Cataluña valoren esa política. Gracias. Señora Nogueras, cuando quiera. Tothom sap, senyor Sánchez. Todo el mundo sabe, señor Sánchez, que con los presupuestos un gobierno fija sus prioridades. Pero usted decide automáticamente, después de convocarse las elecciones en Cataluña, aparcar los presupuestos. Y con eso lo que nos dice, sin decirlo, es que los presupuestos generales del Estado español nunca, ni con ustedes, van a ser unos buenos presupuestos para Cataluña ni para avanzar en nada. Usted no ha tenido el coraje de presentar sus prioridades antes de las elecciones en Cataluña porque no tiene ningún interés en que se recuerde en campaña que ustedes no tienen ningún proyecto para Cataluña, que van a seguir, como han hecho todos los gobiernos españoles, sin pagar a Cataluña y que van a seguir chupando, como han hecho todos los gobiernos españoles, a todos los ciudadanos de Cataluña, los independentistas y los no independentistas. Ni siquiera el candidato del PSOE en Cataluña, siendo ministro del gobierno español, fue capaz de atender y resolver las necesidades económicas, sociales y también nacionales de Cataluña. Cuando se convocaron las elecciones en Cataluña, usted tenía que tomar una decisión, mantener los presupuestos y enseñar sus cartas que usted sabe perfectamente que no van a gustar en Cataluña, o hacerle más amena la campaña a su candidato. Escogió lo segundo, porque no se pueden permitir en campaña que los ciudadanos de Cataluña conozcan lo que muchos tenemos clarísimo para todos ustedes, los ciudadanos de Cataluña, a trabajar, a pagar y a callar. Para algunos no existe la P de país, solo existe la P de partido, y la retirada de los presupuestos generales es una decisión de campaña electoral, no una decisión de país, señor Sánchez. Y acabo. ¿Sabe usted, saben todos ustedes, cuál fue el año en que el gobierno español pagó más a Cataluña? Fue el año que nuestro país se le respetaba. Fue el año en que el orgullo de los catalanes de serlo era inmenso. El año en que teníamos un gobierno solvente y desacomplejado. Fue el año 2017, el año en que el presidente Puigdemont era el presidente de la Generalitat de Cataluña. Señor Sánchez, ¿nos va a enseñar sus prioridades, las de verdad, antes de las elecciones en Cataluña? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le corrijo, señoría. Me comentaba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda Pública que efectivamente con este gobierno Cataluña ha tenido financiación récord e inversión pública récord proveniente de la Administración General del Estado. Bueno, yo creo que nosotros de 6 años a esta parte, señoría, hemos puesto en marcha una mesa de diálogo para resolver el conflicto político en Cataluña. Hemos reactivado las comisiones bilaterales reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fueron congeladas precisamente por la anterior administración del Partido Popular, donde hemos reducido mucha la conflictividad institucional entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado. Estamos poniendo recursos económicos a través, lógicamente, de la financiación autonómica. Más de un 40% de recursos se han transferido en estos 5 años de media respecto a los 5 años anteriores por parte del Gobierno de España. Y, en fin, creo, señoría, que estamos haciendo una apuesta clara por la convivencia, por el desarrollo económico y por la extensión de derechos. Ahí están los datos.
del salario mínimo interprofesional, de la revalorización de las pensiones, de la subida del ingreso mínimo vital, los proyectos que estamos poniendo en marcha de traspasos de rodalíes o también del ingreso mínimo vital a la Generalitat de Cataluña. En definitiva, señoría, creo que estamos haciendo una apuesta decidida por el autogobierno. Yo sé que ustedes apuestan por la ruptura, otros apuestan por la recentralización, nosotros apostamos por la convivencia. Apostar por la convivencia en Cataluña, señoría, significa apostar por el autogobierno y es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España y espero que a partir del 12 de mayo con un presidente de la Generalitat socialista. Gracias. Bueno, Andrés, parece que lo que acaba de hacer la diputada Míriam Nogueras es introducir la precampaña electoral dentro del Congreso de los Diputados y también la posible hipotética candidatura de Puigdemont. Ha dicho que cuando mejor ha estado Cataluña, mejor tratada por parte del Estado, ha sido en el año 2017 con Puigdemont, pero también con Mariano Rajoy en la Moncloa. Bueno, esta interpelación claramente es una fijación de posturas de los dos actores que han participado, ¿no? Por un lado, pues la señora Nogueras, la diputada Nogueras, que con ese perfil tan tajante y tan, civilino, ¿no? A la hora de hablar en el Congreso, pues ha intentado empezar esa precampaña en la que ya evidentemente nos hemos adentrado de lleno, aunque se dice que siempre hay una campaña permanente, ¿no? Sobre todo en las altas esferas del Estado, pero bueno, con ese perfil ha intentado empezar a posicionar esos temas que van a ser, yo creo que claves, ¿no? Van a ser el eje sobre el que se va a bifurcar el voto en las elecciones catalanas de apenas dentro de 2 meses no llega. Por otra parte, Sánchez ha podido en su momento hacer una crítica respondiendo a esa interpelación de Nogueras, sin embargo se ha mostrado un poco más conciliador, siguiendo un poco su guión dialogante, ¿no? Sabedor de que, bueno, en apenas unos meses quizá sea el Partido Socialista Catalán el que tenga que negociar una presidencia de la Generalitat, bien con Junts o bien con Esquerra. Pues sí, ese es el escenario que se plantea, muy bien analizado. Vamos a seguir, si te parece, cuando son las 9:15, escuchando la sesión de control al Gobierno. Ahora quien está haciendo su pregunta es la diputada de EH Bildu, de Meritxell Aizpurua. En este momento le está preguntando, si no me equivoco, por cómo va a avanzar la legislatura. Una pregunta pues, que irá relacionada seguramente con esa decisión del Gobierno central de no negociar los presupuestos para este año y, sobre todo, de centrarse en un año eminentemente electoral, con elecciones a la vista en el Parlamento Europeo, también en Cataluña y, por supuesto, en el País Vasco. Le escuchamos. La sociedad vasca merece todo nuestro respeto, también las mayorías sociales del Estado y sus pueblos. Por eso pedimos actuar y trabajar con la responsabilidad y el sentido común que se espera de nosotros, para poder ofrecer nuevas conquistas de derechos y libertades por encima de los intereses particulares de unos y de otros. Creemos, señor Sánchez, que no es tanto pedir. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora diputada. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Efectivamente, hemos prorrogado desde principios de año los presupuestos del año 2023. También quiero recordarle que son unos presupuestos expansivos y, efectivamente, como bien me indicaba la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, pues ya estamos trabajando en los presupuestos, en el borrador de presupuestos que vamos a presentar en el segundo semestre del año para el año 2025. Usted sabe, de todas formas, que este Gobierno pues, está siendo muy activo desde la fecha de la investidura, ¿no? Hemos subido el salario mínimo interprofesional un 5% para más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. Hemos revalorizado las pensiones a casi 12 millones de pensionistas en nuestro país. Hemos aumentado el ingreso mínimo vital. Hemos prolongado hasta el final de este primer semestre del año muchas de las medidas para protegernos ante el conflicto de Ucrania y, efectivamente, las derivadas económicas y sociales del mismo. Ahí está, por ejemplo, la bonificación del transporte público, que ya alcanza a 2 millones de abonados en toda España, la rebaja del IVA de los alimentos, el recibo de la luz, el gas, y también, lógicamente, hemos traído a estas Cortes Generales importantes leyes que definen a este Gobierno de coalición progresista, como pueda ser la Ley de Paridad, la Ley de Trata y también, lógicamente, el proyecto de Ley de Familias o el de Enseñanzas Artísticas. Y en relación con Euskadi, bueno, pues quiero también recordarle que ha recibido hasta febrero de este año casi 3.000 millones de euros, en concreto 2.914 millones de euros de fondos europeos, por tanto, para reindustrializar Euskadi.
Euskadi casi 60.000 personas han recibido el ingreso mínimo vital, más de medio millón de vascos y vascas han visto revalorizados sus pensiones y 61.000 trabajadores y trabajadoras se han visto beneficiados de esa subida del salario mínimo interprofesional. Y con este Gobierno se han ejecutado 1.123 millones de euros de inversión directa en infraestructuras ferroviarias, liberalizado peajes o destinado 228 millones de euros para políticas de vivienda. En definitiva, señoría, lo que le quiero decir es que este Gobierno no para. Estamos efectivamente haciendo una política de consolidación del crecimiento económico, de creación de empleo, de extensión de derechos y evidentemente también de convivencia. En definitiva, el proyecto político que define a este Gobierno de 6 años a esta parte. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera bueno, pues Pedro Sánchez ha concluido ya la intervención de esta sesión de control al Ejecutivo. Lo hacía respondiendo a la portavoz de EH Bildu. Nos ha llamado la atención también que haya introducido temas clave también para la precampaña de las elecciones en el País Vasco, que son el 21 de abril. Y estaba leyendo algunos sondeos y al parecer dan un empate técnico a PNV y EH Bildu, ¿no? O sea que también se están jugando mucho. Además, el triple empate que puede haber en Cataluña se puede también traspolar al País Vasco, ¿no? Con ese doble empate entre el PNV y Bildu, en el que parece ser que va a ser el Partido Socialista de Euskadi el que tenga un poco la llave, ¿no? Para desbloquear un poco la puerta hacia un lado o hacia el otro. Andrés, vamos a escuchar si te parece a Cuca Gamarra, que le está preguntando ahora a la vicepresidenta del Gobierno. Abiertas, pero para los comisionistas. Hubo una empresa que recibió más dinero público que ninguna y que además apenas tardó 2 meses en recibirlo, mientras el resto esperaba. ¿Nos puede decir cuál era esa privilegiada empresa? Gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Señora Gamarra, la primera empresa que en este país recibió ayuda de este Gobierno con motivo de la pandemia fue una pyme, porque se pusieron en marcha más de 140.000 millones de euros dirigidos a conservar el tejido productivo de nuestro país. 7.000 gestionados directamente, los recordará, por las comunidades autónomas. Y el resultado, ahí está. Con la gestión de la crisis del Gobierno de Progreso, presidido por Pedro Sánchez, hoy tenemos 21 millones de ocupados. Con la gestión de la crisis del Partido Popular, provocaron 3 millones de desempleados en nuestro país. El Fondo de Solvencia, señora Gamarra, conservó 62.000 empleos en España, de todas las empresas que puntualmente se publicó con transparencia las ayudas, puesto que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros. Pero ¿sabe usted, señora Gamarra, cuál es el contraste y la diferencia? Que ustedes a todas estas ayudas, a la protección de los ERTE, a la protección de los autónomos, al fortalecimiento del tejido productivo, ¿sabe cuál fue la actitud del Partido Popular? Votaron que no al mantenimiento de los puestos de empleo. Gracias, señora vicepresidenta. Señora diputada, cuando quiera. Señora vicepresidenta, si se refiere a la crisis económica financiera del año 2011, ¿sabe quién gobernaba entonces? El Partido Socialista, el máximo responsable de aquella crisis. Por supuesto que sí. Mire, señora vicepresidenta, a la primera empresa ustedes le otorgaron cerca de 800 millones de euros de dinero público entre el Fondo de Rescate de la SEPI y el crédito del ICO. El primer rescate, ¿casualidad? El más alto, ¿casualidad? Acelerando todos los trámites, ¿casualidad también? ¿No cree que son demasiadas casualidades para un rescate que está vinculado directamente con la trama de corrupción socialista?
Parece que sí, pero es que además hemos sabido que durante las negociaciones de ese rescate era la propia esposa del presidente del Gobierno quien se reunía comisionista al dama por delante con los directivos de esa empresa. Y, por cierto, son los mismos que patrocinaban también sus actividades profesionales. ¿Casualidad también, señora vicepresidenta? Mire, señora Montero, los informes de la agencia tributaria, además, hemos visto que aquellos que están en el sumario, los de la trama socialista, a usted le interesan bastante poco, ¿verdad? Pero, sin embargo, que lo de utilizar información confidencial en contra del adversario político, eso a usted le encanta. Se está convirtiendo en la filtradora del Consejo de Ministros. Suma y sigue, señora vicepresidenta. No le va a acabar su tiempo. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora Gamarra. Es evidente que no hay que ser un lince para saber, en torno de Ayuso y fraude, comisiones por las mascarillas. Verá, ustedes mienten, señora Gamarra, y lo sabe. Mienten intentando arrojar dudas sobre las ayudas a Europa. Les recuerdo que hicieron lo mismo con Plus Ultra. Este partido, Vox, lo llevó a los tribunales. ¿Qué resultó? Que se archivó la causa porque no había irregularidades en los contratos. Lo mismo ocurrirá con el Fondo de Solvencia. Pero sería bueno, señora Gamarra, que ustedes pidan responsabilidades políticas en su entorno. ¿Van a pedir responsabilidades a la señora Ayuso? ¿Son cómplices de esa situación o es que le da miedo al señor Feijóo acabar como el señor Casado? Y, por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Bueno, pues duras acusaciones de Cuca Gamarra contra el Gobierno y también contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a quien acusa de ser la filtradora del Gobierno, y también se ha defendido bien la señora Montoro. Andrés. Sí, bueno, se ha acabado el tono conciliador, ¿no?, que estábamos viendo en las preguntas de Junts y de Bildu. Ahora ya han pasado al ataque, ¿no? Y además en un tono muy combativo entre las dos número 2, ¿no?, de cada grupo parlamentario, ¿no? Bueno, en este sentido viene muy bien a los representantes que están en el Congreso el hecho de que en este tipo de sesiones las preguntas ya vienen presabidas, o sea, ya vienen registradas anteriormente y, bueno, son incluidas en el acta previa al Pleno. Por lo tanto, es más fácil hacer este tipo de respuestas de datos como está haciendo el Gobierno, tanto Sánchez como ahora María Jesús Montero. Bien, retomando también un poco el tema de Bildu, la pregunta anterior de Bildu, creo que la teoría de coaliciones siempre es muy indicativa, muy explicativa de lo que sucede. Lo que pasa es que en España, como no tenemos este background, ¿no?, que suelen tener otros países europeos de coaliciones gubernamentales, pues no estamos tan acostumbrados. Pero los presupuestos siempre son uno de los mayores puntos de tensión interna dentro de los partidos que conforman ese gobierno, o por lo menos la mayoría parlamentaria que sustenta a ese gobierno. Y se está viendo hoy también en las preguntas sobre todo de Bildu, ¿no?, cómo ha intentado incluir el tema de que el presupuesto no está aprobado como garantía de que a lo mejor en Euskadi pues no se llevan a cabo mejoras a corto o medio plazo, ¿no? Bien, los presupuestos antes o después tienen que ser aprobados si Sánchez quiere ser presidente durante 4 años, pero claro, esto tiene que ser después del ciclo electoral en el que nos estamos moviendo, ¿no? Elecciones vascas, elecciones en Cataluña y también las europeas. Y además no solo son las elecciones, sino después también los meses en los que se tiene que elegir un lehendakari, se tiene que elegir un presidente de la Generalitat. El Partido Socialista está bastante metido, sobre todo en Cataluña, en esa pugna por ser el presidente de la Generalitat o quedarse con la presidencia de la Generalitat, ser clave de gobierno en el País Vasco también. Por tanto, ese proceso, que igual se deriva hasta incluso puede ser septiembre, va a condicionar también la aprobación de presupuestos hasta el año que viene, hasta prácticamente diciembre de este año, ¿no? Todo esto con el tema de la amnistía, que ahora ha pasado al Senado, que tiene, pues bueno, un lapso de tiempo en el que debe tramitarse en el Pleno y votarse en Pleno para poder remitirse otra vez al Congreso de Diputados, que es probablemente lo que vaya a suceder con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, ¿vale? Pues entonces, ese es el... claro, entonces...
Sí, sí. Sí, Andrés, ese es el análisis. El titular de hoy podría ser que Feijóo amenaza con una investigación parlamentaria a la esposa de Pedro Sánchez. Son las 8:28 minutos. Andrés, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado. Así que muchísimas gracias y que tengas